Bienvenidos a Ella Soy de France 24. En 2018, el gobierno de Australia puso en marcha un proyecto para educar a la niñez y a la juventud en sexualidad y también en relaciones interpersonales. Pero el resultado dado a conocer este año ha sido duramente criticado, porque nada tiene que ver con la realidad. Para la construcción del portal web The Good Society se destinaron casi $4 millones. El dinero se utilizó para crear más de 350 contenidos que incluyen videos, historias digitales, podcasts y materiales didácticos. Sin embargo, esta es una campaña de educación sexual que usa analogías con tacos, malteadas, con nadar con tiburones para explicar qué es el consentimiento sexual. Los mensajes son confusos e inexactos y también parecen provenir de una época en la que la palabra sexo era tabú. La educación sexual es un concepto relativamente nuevo, que compite con siglos de cultura machista y con una sexualidad que castiga constantemente a la mujer y a la posibilidad del disfrute y del placer. Sin embargo, sorprenden casos como el de Australia, que retrocedió en el tiempo. En lugar de crear herramientas contra el acoso y contra el abuso, gastó un presupuesto altísimo para poner ejemplos conservadores y que no se ajustan a la realidad. En un momento será la conversación sobre el tema, pero antes vamos a ver el problema. La Buena Sociedad o The Good Society, así se encuentra en Internet, el portal creado por el gobierno australiano para reforzar la enseñanza en las escuelas sobre la importancia del respeto en las relaciones interpersonales. Videos, audios, textos y ejercicios prácticos buscan que niños y adolescentes entiendan lo que es el consentimiento y que vivan una sexualidad libre. Pero sus ejemplos son confusos. En este clip, una joven invita a su amigo a probar su malteada y ante su negativa, se la da por la fuerza. La agresora es una mujer, pese a que los datos oficiales muestran que el 97% de los agresores sexuales registrados por la policía entre 2018 y 2019 en el país eran hombres. Debemos enseñarle a las niñas y a nuestros adolescentes que estamos en un mundo en el que todos tenemos acceso a la misma información, tanto hombres como mujeres, incluso niños y niñas. Entonces, hay que partir de eso. Si todos tenemos acceso a una misma información, ¿por qué no todos la manejamos de la misma manera? Es decir, siempre se están mandando estos mensajes confusos de cómo se debe interpretar la justicia de género, por ejemplo, cómo se debe interpretar todo el comportamiento en la calle, el comportamiento en la escuela. La ONG End Rape on Campus Australia, en español Poner fin a las violaciones en los campus de Australia, señaló que el material no cumple con los estándares de prevención de asaltos sexuales. Y para maestros como Geoff Hicks, la información es simplemente incorrecta. Creo que la única forma de que la sociedad, las comunidades y el género masculino van a mejorar es teniendo material explícito. Creo que no es bueno usar guantes de seda en estas problemáticas que han tenido tanto impacto en toda la sociedad. En este momento las cifras están aumentando, no disminuyendo. Hasta que enfrentemos esto de forma fuerte y explícita, las comunidades no van a cambiar. Desde su perspectiva, el dinero no fue bien invertido. Entiendo que la educación es parte de lo que debemos abordar, pero es solo una parte. Pienso que no hay suficientes recursos en las instituciones de base que apoyan a las mujeres que han sufrido y que han sido víctimas de abuso y violencia doméstica. Allí debería destinarse el dinero. Es más que hora de actuar, de que los hombres asuman su responsabilidad y de que nosotros guiemos y canalicemos los recursos hacia las áreas correctas y las áreas donde realmente se necesitan. El gobierno australiano afirmó que el programa fue diseñado con la supervisión de expertos, padres de familia, educadores y la comunidad, pero ante el rechazo, algunos estados están reversando su uso. De acuerdo al gobierno australiano, especialmente el gobierno de Victoria, que es Melbourne, y el gobierno de New South Wales, que es Sydney, decidieron parar todo este contenido y ya no se va a circular más en los currículos de los colegios. Es decir, ya se están empezando a tomar acciones en contra de estos contenidos que no están dando ningún mensaje directo a los estudiantes. Por ese lado, digamos que el gobierno ya está trabajando en el tema después de todas las críticas, después de que se lanzó el programa. Australia ha invertido más de $6 millones en The Good Society.
y es un nuevo problema para el primer ministro Scott Morrison, un pentecostal practicante que ya fue fuertemente criticado por un escándalo en febrero, cuando Brittany Higgins, ex asesora de su partido liberal, denunció que fue violada en 2019 por un compañero de trabajo en el Parlamento. Y precisamente para el análisis de este tema estuvo con France 24 la experta Sharna Bremner. Ella es la directora y la fundadora de ONG End Rape on Campus Australia. En español, poner fin a las violaciones en los campus de Australia. Esta activista por los derechos humanos nos explicó a través de nuestro corresponsal Camilo Montoya desde Adelaida los fallos de esta campaña del gobierno australiano. Primero le preguntamos por qué los recursos de The Good Society no son eficientes para educar en una sexualidad sana y libre. Esto entendiendo que no son coherentes además con la realidad, ni con las necesidades de la niñez y la adolescencia en Australia. Y por qué es importante cambiar esos mensajes confusos por conceptos claros de sexualidad. Los recursos no cumplen con los estándares nacionales porque en realidad no se dirigen a los impulsores de la violencia sexual. No hablan en absoluto de violencia sexual. No discuten el hecho de que la desigualdad de género es lo que impulsa la violencia de género. Y sin hablar realmente de estas cosas, no puedes ni siquiera empezar a tratar de abordarlas. Y el hecho de que lo hayan evitado activamente significa que ni siquiera están cerca de cumplir con esos estándares. Parece que piensan que tal vez es un tema controversial. No quieren admitir que la desigualdad de género existe en Australia y que por lo tanto es algo que debemos abordar si queremos avanzar en la violencia de género. Ciertamente no quieren admitir que la violencia de los hombres contra las mujeres es el problema. Por lo tanto, existe una renuncia por parte del gobierno a mantener estas discusiones abiertas, lo que significa que no vamos a llegar a ninguna parte en este tema. Una cosa es el consentimiento cuando uno dice sí a compartir una malteada, pero otra muy distinta es cuando el consentimiento es para una relación sexual. Le preguntamos a Sharna su opinión sobre este sitio web y de que sigue al aire, al alcance de quien quiera usar los contenidos. Creemos que deben cerrar el sitio web hasta que expertos en prevención de la violencia revisen todo el contenido. Sabemos que el material que se proporciona no tiene en cuenta las comunidades multiculturales que existen en Australia. No se dirige a los estudiantes LGBT y ciertamente no se dirige a ningún estudiante con discapacidad. Creemos que todas esas voces son realmente importantes y deben ser escuchadas. Por lo tanto, el gobierno debe eliminar este recurso hasta que se incluyan esas voces. Todos somos víctimas de una educación sexual deficiente, pero en el caso de las mujeres hemos sido históricamente castigadas. Nuestro cuerpo sometido a tabúes y nuestras emociones controladas por las convenciones sociales. En Australia, una mujer muere al menos cada semana por violencia sexual. ¿Cuál es el mensaje necesario para acabar con ese problema? Escuchemos. Creo que tenemos un problema cultural muy grande en Australia. Necesitamos llamar el problema por su nombre. Necesitamos hablar del hecho de que la violencia sexual, la violación y el abuso son causados por la desigualdad de género. Necesitamos admitir que esto es un problema en Australia antes de que intentemos empezar a progresar en este área. Lo que sabemos es que 1 de cada 5 mujeres en Australia sufre violencia sexual a manos de su pareja o expareja al menos una vez en la vida. En el caso de los hombres es 1 de cada 16. Y sabemos que las cifras en personas LGBT son mucho más altas, al igual que en mujeres aborígenes o de las islas del Estrecho de Torres. Australia tiene un problema muy grande con culturas hipermasculinas y estereotipos de género que son increíblemente rígidos y no nos va muy bien hablando de estas cosas. Simplemente las aceptamos como hechos. Y mientras tanto, el mensaje que sí reciben los jóvenes de proyectos como The Good Society es uno de desconfianza. Esto fue lo que nos dijo Bremner. Lo que nos han dicho las víctimas es que sienten que el gobierno se está burlando de ellas, del dolor y del daño que han sufrido. Videos como el de la malteada ridiculizan la violencia sexual, lo hacen parecer un chiste y eso es lo que sienten las víctimas que nosotros apoyamos. El gobierno parece pensar que los jóvenes son idiotas, parece pensar que debe hablarles como si no entendieran. El gobierno subestima la inteligencia de los jóvenes al publicar este tipo de recursos que se supone van dirigidos a jóvenes de 16, 17 y 18 años. Es posible que haya al menos una víctima en cada salón de clase
y algunos de esos contenidos increíblemente culpan a las víctimas. Hay una alta posibilidad de que haya revictimización como resultado de este programa. Y ya para el cierre, son más de $6 millones invertidos en este programa que es llamado Respect Matters y en el que se enmarca el portal web The Good Society, que además, vale decirlo, ya es un título que califica moralmente lo bueno y lo malo, dando un tono muy condenatorio a la libertad sexual. De esos 6 millones, casi 4 se utilizaron para los dramatizados y para las demás herramientas que hoy son tan criticadas. Y preguntamos, ¿se botó el presupuesto a la basura? $3.8 millones australianos fueron invertidos para crear estos recursos. Es demasiado dinero para un recurso que no funciona. En términos de la cantidad de dinero que necesitamos para abordar esta problemática es poco, pero para este recurso en particular es una cantidad fenomenal para muy poco. Creo que el gobierno definitivamente no valoró el dinero en este caso y desperdició los dólares de los contribuyentes. Un agradecimiento especial para Sharma Bremner, la directora y fundadora de la ONG End Rape on Campus Australia, por el panorama del país y que nos sirve de espejo para ver las realidades de los derechos de las mujeres en casa. También un agradecimiento especial a nuestro corresponsal en Australia, Camilo Montoya. Y así llegamos al final de Ellas Hoy por esta semana. Pero la invitación es a quedarse con toda la programación de France 24 y de France24.com. Y nos vemos próximamente. Siga con nosotros.